Muy contento de estar con ustedes. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Me indican si está bien? ¿Se ven? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar en términos muy generales sobre los programas de incentivos que tenemos vigentes en el Instituto Nacional de Bosques, ¿verdad? Ustedes saben que son dos programas que están institucionalizados a través de sus leyes específicas, ¿verdad? La ley de PIMPEP y la ley ProBosque. Entonces, vamos a iniciar planteando, digamos, algún contexto que es importante siempre mencionar debido a que es como el elemento más importante que origina o que da origen a estos instrumentos, ¿verdad? El tema de la dinámica de la cobertura forestal en Guatemala. Han habido varios estudios relacionados al análisis de la cobertura forestal en Guatemala. A mi criterio, pues hay una debilidad en este proceso porque se ha medido, digamos, utilizando un poco diferentes métodos y eso, pues, obviamente los primeros análisis que se hicieron tienen algún margen de error, pero poco a poco creo que hemos ido mejorando esos procesos y esperamos que el próximo estudio de dinámica que está pronto a salir, pues arroje información bastante real y que también en este tema nos permita conocer cuál es realmente la contribución de los programas de incentivos forestales en el tema de mantener y mejorar la cobertura forestal en el país. En 1950, por ejemplo, hablábamos de un 64% de cobertura. A inicios de los 90 se estima un 47% de cobertura. Para el 2010, ya utilizando metodologías un poco más aceptables, tenemos un 34%. Y para el 2016, que es el último dato que tenemos, nos indica de que hay una cobertura del 33%. Información detallada que podemos encontrar en esta guía de la dinámica de cobertura forestal, que yo creo que ya tuvieron un punto específico de esto y que nos permite hacer un análisis grande. Entonces, esta preocupación, pues obviamente, como les repito, da origen, digamos, a establecer estos mecanismos para fomentar la conservación y el manejo productivo en los bosques de Guatemala. Dentro de los temas que queríamos abordar hoy, pues están algunos antecedentes, ¿verdad? Acá puedo mencionar el programa de las 5,000 hectáreas que se desarrolló principalmente en el oriente del país, nororiente del país. Y este programa, ya a sus finales, en el año 2012, también, digamos, tenía un enlace directo con el Instituto Nacional de Bosques, quien daba alguna asistencia técnica, digamos, a estos créditos. En realidad no fueron incentivos como tal, sino la facilitación de créditos por parte de un fideicomiso del Estado que tenía como objetivo establecer plantaciones forestales que supieran la demanda, digamos, que iba a tener esta empresa que quería, digamos, hacer pasta de papel en Guatemala. Entonces, esa fue, digamos, la razón fundamental de este programa. Sin embargo, pues al final hay algunas conclusiones ahí no muy positivas, ¿verdad? El dinero fue utilizado para otros fines por parte de los usuarios de este fideicomiso. Al final se logró un 25% aproximado de la meta que se estableció de plantaciones y realmente no hubo un acompañamiento ni un seguimiento técnico que permitiera, digamos, un mejor resultado en este programa de las 5,000 hectáreas. Actualmente hay todavía plantaciones que han sido de alguna manera manejadas y que yo creo que al final también van a producir algunos productos importantes para la industria. Luego tenemos el programa de incentivos fiscales, que fue otro instrumento que generó el Estado para, digamos, promover también el tema de mantener principalmente
la cobertura forestal en el país. Y aquí, pues, este programa de incentivos, pues, hablaba de una exoneración de un pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta y del impuesto de circulación de vehículos. Pero, digamos, aquí había un pequeño inconveniente. Solo tuvieron acceso a este programa de incentivos fiscales las grandes empresas, ¿verdad? Quienes obviamente eran las más interesadas en disminuir un poco el tema de impuestos. Entonces, digamos, este tipo de programas pues deja fuera de la posibilidad de participar de otros actores importantes. Y este programa tuvo una vigencia aproximada de 23 años. En total solo se reforestaron alrededor de 18.860 hectáreas, ¿verdad? Y el Estado en sí dejó de percibir un total de 316 millones de quetzales. Entonces, los datos que tenemos, ¿verdad? Sistematizados, hablan de 820 quetzales por hectárea al año. Ese básicamente fue el costo de establecer estas hectáreas de plantaciones. Y el costo en sí de hectárea plantada era de 16.700 quetzales. Entonces, digamos, en términos generales, pues los impactos fueron pocos, ¿verdad? Considerando el área que fue establecida con este programa de incentivos fiscales. Fue implementado en la anterior administración forestal, que era DIGEVOS, y tuvo una parte de seguimiento de finalización con INAV. En términos de conceptualizar, digamos, nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que el incentivo forestal en Guatemala debe de entenderse como un pago en efectivo que realiza a propietarios y poseedores de tierras de vocación forestal para ejecutar proyectos relacionados, digamos, a las diferentes actividades forestales, como la reforestación, la agroforestería, la restauración, la protección y el manejo de bosques naturales productivos. Siempre incorporando el tema de que todo este pago de incentivos forestales debe estar conforme al cumplimiento de un plan de manejo aprobado, ¿verdad? Así es como conceptualizamos nosotros entonces lo que es en Guatemala un incentivo forestal. Bueno, entonces ustedes saben que con la ley forestal que se aprobó en el año 1996, ¿verdad?, la que aparece en la presentación, se da origen, digamos, a una nueva era de incentivos forestales en el marco de lo que se había generado con la ley, que era el Instituto Nacional de Bosques, y planteaba el programa de incentivos forestales PINFOR, con una vigencia de 20 años, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar, digamos, algunos aspectos que dieron origen a este programa y básicamente era promover la producción forestal sostenible. De esa cuenta, la ley forestal, digamos, en el apartado de incentivos forestales estableció que un 20% de ese presupuesto asignado anualmente iba a ser destinado únicamente a proyectos de protección de bosques naturales, protección y manejo de bosques naturales. Entonces, un 80% iba destinado a la producción forestal a través de plantaciones forestales. Otro aspecto importante era incorporar tierras desprovistas de bosque a la actividad forestal. Obviamente que tuvieran una vocación eminentemente forestal, ¿verdad? Generar bosques productores de materia prima e incentivar los bosques para generar servicios ambientales, ¿verdad? Estos dos últimos, como les repito, solo enmarcados en un 20% del presupuesto. Entonces, el programa PINFOR se implementó con resultados ya cuantificados desde 1998 hasta el 2016, 20 años de vigencia de acuerdo a lo que estableció la ley.
pues obviamente como instrumentos de política tienen cosas muy positivas, pero también hay cosas que hay que mencionar, digamos, como problemas en la implementación del programa. Y en ese tiempo la institución no contaba con un plan o no contó con un plan de fortalecimiento real para atender la demanda, ¿verdad?, que se generó con el programa. Además, establecer porcentajes del monto a utilizar por actividades, como lo que ya les mencionaba, el 80% a reforestación y el 20% a manejo, pues de alguna forma limitaba, digamos, la posibilidad de participar en algunos casos. La voluntad política para asignación de recursos por algunos gobiernos, ¿verdad? El tema forestal no era prioridad. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que el PINFOR, a pesar de los 20 años de implementación y de las dificultades que se tuvieron, pues cerró en el 2016 sin deudas a los beneficiarios. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, sí hubieron problemas, digamos, que solventar, digamos, para la asignación de los recursos que correspondían, ¿verdad? Entonces, eso también muchas veces ha generado, digamos, una inestabilidad y una falta de credibilidad en los programas, ¿verdad? No le pasa solo a PINFOR, ¿verdad? Le está pasando a PIMPEP y más adelante creo que nos puede pasar a nosotros como PROVOS. ¿Cuáles fueron los grandes impactos del PINFOR? Es importante también mencionar, digamos, a grandes rasgos, cuáles son esos impactos socioeconómicos importantes del programa. En términos generales, tenemos 383,000 hectáreas de plantaciones y bosques naturales bajo protección. Ese fue como el monto total, digamos, de área incentivada, recuperada y conservada, ¿verdad? Tenemos alrededor de 880,000 beneficiarios directos que recibieron en total más de 1.900 millones de quetzales que fueron inyectados a la economía rural. Algo muy importante también es de mencionar es que nuestras bases de datos, nuestros sistemas actualmente han permitido cuantificar que dentro de estos beneficiarios directos del programa, 30% son mujeres, ¿verdad?, que participaron directamente como propietarias de áreas forestales que participaron en el programa. 30.4 millones de jornales laborales, ¿verdad? Se estima que se generaron en el área rural y esto pues obviamente contribuyó de manera importante a la economía local. Luego tenemos el programa PIMPEP, programa de incentivos para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal, que también ustedes saben que fue institucionalizado a través de una ley específica y es importante mencionar que este programa inicia en el año 2016 con el apoyo financiero de la cooperación holandesa. O sea, inició como un proyecto piloto del 2016 al 2010, al 2011 más o menos. El proyecto piloto fue implementado por el INAH en 79 municipios con pobreza y pobreza extrema. Ahí fue, digamos, donde se implementó el programa al inicio. Y algo muy importante de este programa, digamos, que obviamente tiene un enfoque muy social, se incorpora dentro de las posibilidades la modalidad de sistemas agroforestales. Y es aquí donde también toma un poquito de relevancia el programa para algunos actores y para algunas regiones del país. Luego hubo un proceso de institucionalizar el programa, ¿verdad? Dentro de ese proceso podemos mencionar de que se conformó la Red Nacional de Comunidades Organizadas, ¿verdad? Que fue, digamos, muy importante en este proceso porque creó, digamos, esa fuerza social para poder lograr la aprobación de la ley. La consulta, elaboración y validación de la propuesta de iniciativa de ley que fue socializada, validada, revisada ampliamente por los diferentes sectores. Y eso también dio fortaleza para la gestión de la iniciativa de ley ante el Congreso de la República,
que termina en el 2010 con la aprobación de la ley PIMP. La ley PIMP es una ley de observancia general, una ley de equidad que busca, digamos, dentro de sus objetivos la equidad de género, el empleo en el área rural y la diversidad forestal, biodiversidad forestal, una vigencia indefinida. Esta es una característica de la ley 51-2010, ¿verdad? Que no le definió temporalidad al programa. Y se crea un consejo directivo donde también se toma en cuenta, digamos, la participación de los diferentes beneficiarios del programa. Y otro tema importante para la época era la creación del Fondo de Desarrollo Forestal Comunitario, que también ha permitido, digamos, de alguna manera fortalecer tanto al INAVE en las acciones de implementación del programa, como algunas acciones, digamos, de desarrollo para las comunidades. Bueno, y por último tenemos el programa ProBosque, un nombre bastante largo, ¿verdad? Un programa de fomento al establecimiento, recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques en Guatemala. Prácticamente un programa que abarca todas las acciones forestales conocidas, ¿verdad? Y que dentro del marco del programa, pues estamos tratando de incentivar y de promover todas estas acciones. Como lo dije al inicio, fundamentalmente el objeto de estos programas, y no escapa ProBosque, es aumentar la cobertura del país, forestal del país, ¿verdad? Con la creación y aplicación del programa. Y básicamente, otro aspecto importante de la ley ProBosque es de que tiene una vigencia de 30 años, ¿verdad? Entonces, PINFOR tuvo 20, ProBosque tiene 30 y PINPEP no tiene un plazo definido. Bueno, siempre hemos hablado de los objetivos de ProBosque y aquí me gusta, digamos, enfatizar de que PINFOR terminó en el 2016, sin embargo, el proceso de gestionar la ley ProBosque inició en el 2015. Antes, en el 2012, inició el proceso y finalizó en el 2015 con la aprobación de la ley Decreto 2-2015. ¿Qué quiero decir con esto? De que realmente hubo alguna experiencia importante y también hubo una participación importante de todos los actores del sector que ayudaron, digamos, a empujar la propuesta y lograron al final la aprobación de la ley. Y esto lo menciono porque cuando vemos esos 5 objetivos de la ley ProBosque, pues yo creo que de alguna manera todos los actores del sector se ven reflejados. Los objetivos del programa es aumentar la cobertura a través de las diferentes actividades, dinamizar las economías rurales a través de inversiones públicas en el sector forestal, incrementar la productividad forestal, que es con lo que siempre soñamos, ¿verdad? La productividad forestal que sea importante en el país, fomentar la diversificación forestal en tierras de aptitud agrícola, pecuaria y la restauración de tierras forestales degradadas. Y por último, contribuir a garantizar los medios de vida, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la mitigación y la reducción de los efectos del cambio climático. Como ustedes pueden ver, objetivos bastante amplios, bastante ambiciosos. Y esto es una fortaleza, digamos, para la creación de la ley. Sin embargo, creo que para la implementación tiene algunos pequeños inconvenientes porque abarca demasiado. Entonces, poco a poco creo que vamos a ir viendo, digamos, cómo atender estos objetivos de la ley. La aplicación de incentivos, pues, ProBosque está, digamos, para los propietarios de tierra, incluyendo las municipalidades, que en muchos lados las municipalidades son legalmente las propietarias de las tierras en grandes extensiones. A diferencia de PINFOR, pues ProBosque amplía la posibilidad de participación, permite que las agrupaciones sociales con personería jurídica que en virtud de arreglo legal ocupan terreno de los municipios puedan participar de manera directa. Esto es muy importante porque en PINFOR sabemos de que muchas municipalidades como representantes de las comunidades gestionaron proyectos.
Sin embargo, los recursos siempre se canalizaban a través de las municipalidades. Ahora, si dentro de ese territorio municipal existen organizaciones legalmente conformadas y que llegan a los acuerdos correspondientes con las municipalidades, a través de los arreglos legales entre ambos, podemos asignarle incentivos forestales directos a las organizaciones que viven en esos territorios. Los arrendatarios de áreas de reserva de la nación, también, ¿verdad? Es algo muy importante generar esta oportunidad. Actualmente estamos en una coordinación con OCRET para abordar este tema y ya tenemos 4 comunidades importantes con extensiones importantes de mangle principalmente, que van a empezar a ser beneficiados con el programa. Las cooperativas, las comunidades indígenas, con tenencia, que digamos han tenido tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria y que históricamente les han pertenecido. También existe la posibilidad, ¿verdad?, de que demuestren esa tenencia, esa propiedad de la tierra y también puedan ser beneficiados. Entonces, ProBosque genera, digamos, mayor posibilidad de participación. Y otro tema importante también que la ley ProBosque contempla la creación del Fonabosque, ¿verdad? Que también es un instrumento que más adelante vamos a platicar. Tipos de proyectos incentivados. En ambos programas vemos la modalidad de producción. La producción, ¿verdad? Producción maderable y no maderables, ¿verdad? También tenemos protección de bosques naturales y la producción en bosques naturales. En protección, en el caso de ProBosque, hemos tipificado algunos proyectos como la protección de fuentes de agua, proyectos específicos para la conservación de diversidad biológica, para el tema de la conservación del germoplasma forestal, que también es un tema muy importante para nosotros. La protección de sitios sagrados, que también sabemos que hay áreas de cobertura forestal muy importante para las comunidades, para los pueblos, y también pueden ser manejados con esta finalidad. Para también fomentar el desarrollo de actividades de ecoturismo en áreas importantes de cobertura forestal. Esos son, digamos, algunos proyectos tipificados dentro de la modalidad de protección. Adicionalmente, también tenemos incentivos para proyectos que fueron incentivados con PINFOR y que están ubicados en zonas de muy alta captación y regulación hídrica o en zonas de parte alta, de cuencas, ¿verdad? Donde obviamente existan fuentes de agua que abastecen a cabeceras municipales y departamentales. Entonces, hay una mayor oportunidad para poder participar en estas modalidades. Tenemos la modalidad de plantaciones forestales, ¿verdad? Aquí las dividimos en industriales, o sea, aquellas que tengan como objetivo la producción maderable. También la producción de leña a través de plantaciones energéticas. La producción de látex, que de igual manera que PINFOR, seguimos incentivando el establecimiento de plantaciones de látex, pero específicamente en la parte norte del país. Y también hemos considerado la posibilidad de incentivar plantaciones forestales voluntarias que tengan la potencialidad de ser manejadas para el tema de germoplasma forestal o de recurso genético. Y algo muy importante que nosotros quisiéramos, digamos, que se vaya desarrollando más ampliamente el tema de sistemas agroforestales, ¿verdad? Acá tenemos algunos arreglos importantes, tanto en ProBosque como en PINFE, ¿verdad? Sistemas agroforestales de árboles en asocio con cultivos anuales, con cultivos perennes, sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Y también tenemos un arreglo específico, un tipo de proyecto que es el de árboles en línea, que al final es un arreglo de sistema agroforestal que también está incentivado de una manera diferenciada. Y ProBosque, aquí sí específicamente ProBosque, tiene la modalidad de restauración
de tierras forestales degradadas, y aquí lo podemos hacer a través de 5 tipos de proyectos. Restauración a través de regeneración natural. Podemos plantear también la restauración de bosques riparios, o sea, los que están a la orilla de los ríos o de cuerpos de agua. Los bosques, restaurar bosques secundarios, ¿verdad? Aquellos que necesitan ser mejorados estructuralmente. Recuperar bosques degradados también. Y también el tema de restauración del ecosistema manglar, que está aquí como proyecto específico. Este es un cuadro resumen. Este cuadro es específico para ProBosque. Y aquí tratamos de resumir las modalidades y los tipos de proyectos, mostrando también el periodo en años que están sujetos a incentivos, ¿verdad? Plantaciones forestales con fines industriales, 6 años, energéticos, 5 años, producción de hule solo se incentiva al establecimiento, y las plantaciones registradas como fuentes semillaras se incentivan durante 5 años también. Los sistemas agroforestales, sea cual sea el arreglo o el tipo de proyecto, tiene incentivos durante 6 años. Y manejo de bosques naturales con fines de producción, tenemos 5 años de incentivo, pero aquí es importante mencionar de que estamos incentivando de manera separada los planes operativos aprobados en una licencia. ¿Qué quiere decir esto? De que cada plan operativo de una licencia se tipifica como un proyecto individual. Y cada plan operativo entonces tendrá la posibilidad de ser incentivado durante 5 años. La producción de semillas forestales en bosques naturales, lo estamos fomentando con 10 años de incentivos. La protección de fuentes de agua, bueno, el manejo de bosque natural con fines de protección y los diferentes tipos que ya hablamos, tiene un incentivo de 10 años. Y la restauración de tierras forestales degradadas en cualquiera de sus tipos también tiene un incentivo de 10 años. Este es el cuadro resumen de las modalidades y periodo de incentivos. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que algo muy importante de mencionar es cómo funciona la implementación de los programas. Y algo muy importante es que la inversión inicial corre por cuenta del beneficiario, ¿sí? Aparte de que como INAV y como otras organizaciones debemos promover algunos recursos financieros para los propietarios que estén interesados, yo creo que esta parte es muy importante porque realmente fomentamos el manejo forestal, pero requiriendo de que el beneficiario inicie con la inversión. Esto en alguna medida garantiza, digamos, de que los proyectos que se empiecen a certificar realmente cumplan con los parámetros técnicos que nosotros exigimos para su certificación y la asignación de los incentivos. El beneficiario suscribe un contrato de cumplimiento. Esto también es importante tenerlo claro. Después de que al usuario se le aprueba un proyecto, pues también se emite un contrato de cumplimiento donde establece, digamos, las cláusulas importantes a las cuales está siendo sometido para la asignación del incentivo. Los proyectos deben cumplir con los parámetros técnicos de evaluación reglamentados cada vez que se vaya a certificar. Cada certificación, digamos, tiene sus parámetros. Cada programa tiene su manual de criterios y parámetros técnicos individual, que al final, digamos, vienen siendo los mismos, pero cada uno de los programas tiene su manual. El incentivo se otorga un año después de realizar la inversión al verificar el cumplimiento de las actividades, ¿sí? Y si existe incumplimiento en el plan de manejo o daños irreversibles en el proyecto, se inicia un proceso de cancelación. Entonces, esto también es importante mencionarlo porque los incentivos forestales, digamos, de alguna manera exigen el cumplimiento del plan de manejo que se aprueba, ¿verdad? Y cualquier incumplimiento, pues necesitamos entonces hacer un proceso para la recuperación de ese dinero del Estado que se está invirtiendo en estas actividades.
Este es un esquema general que muestra, digamos, cómo es el proceso de gestión, ¿verdad? En los primeros meses del año, pues se hace la planificación a través del regente forestal o el elaborador del plan de manejo. Tenemos un periodo específico como temporada para la plantación o en otros casos, según la modalidad, para el manejo y cuidado del proyecto, ¿verdad? En el primer año, para que en el segundo año, ya sea el segundo o el N año de incentivos forestales, exista un periodo para la evaluación del cumplimiento de las actividades o la certificación que nosotros le decimos, para que el Ministerio de Finanzas al final haga efectivo el pago. Esto es como un esquema muy general. Sin embargo, quiero mencionarles de que en ambos programas, todos los años, a inicios de año, hacemos la coordinación correspondiente con el Ministerio de Finanzas y hacemos una planificación de pagos para que el presupuesto, digamos, de acuerdo a la recaudación que exista en el país, se pueda desarrollar cada pago. Entonces, al principio con Pinfor, pues existía 1 o 2 pagos nada más al año. Ahora estamos calendarizando hasta 9 pagos al año. Entonces, esto prácticamente a partir de febrero hasta el mes de noviembre nos obliga a tener un ritmo muy fuerte, digamos, en todo el proceso de certificación. Considerando también que es importante mencionarles de que el Instituto Nacional de Bosque realmente tiene una carga muy grande con la implementación de los programas. Entonces, hay un trabajo muy fuerte para la aprobación y para la certificación de proyectos en el campo. Montos, si quieren vamos a hablar de montos. Así, yo quisiera hablar esto en términos muy generales porque esta información, tanto las modalidades, los montos como los requisitos, los podemos encontrar en la página web del INAH. Existe en la página un apartado específico para ProBosque y un apartado específico para PIMPEP, donde ustedes van a encontrar toda esta información. Entonces, yo quisiera mencionarla así en términos muy generales porque hay otras cositas más importantes, digamos, que podríamos platicar el día de hoy. Esto lo pueden tener de manera digital también. O a través del registro de participantes también les podemos hacer llegar la presentación para que ustedes tengan la información. Plantaciones, monto en la modalidad de plantaciones en ambos programas. Bueno, aquí hay algo que para mí particularmente es una debilidad y que estamos luchando porque la mejoremos, y es el tema de que hay montos diferenciados para los programas. O sea, no es lo mismo para ProBosque que para PIMPEP, y ahí creo que tenemos que mejorar esa parte, porque independientemente del tamaño, digamos, o la tenencia de la tierra, creo que los beneficios deben ser los mismos, ¿verdad? Entonces, en el caso de ProBosque tenemos plantaciones con fines industriales, con un monto total de 18,300 quetzales. Hay un monto diferenciado para plantaciones con fines industriales, pero con maderas preciosas, que hemos establecido 3 especies, cedro, caoba y rosul, con un monto de 23,300 quetzales por hectárea en los 6 años. Este tipo de proyectos, por ejemplo, ustedes ven que no existe en PIMPEP, perdón. Entonces, hay diferencias que nosotros tenemos que ir mejorando en este sentido. Con fines energéticos, 14,800 quetzales, solo que aquí durante 5 años. Y como ustedes pueden ver en PIMPEP, hay 3 rangos de acuerdo al área. Así es el incentivo que se asigna. Hay tres rangos de 0.1 a 2 hectáreas, de 2 a 5 y mayores a 5, que sería prácticamente de 5 a 15, porque 15 es el área máxima de proyectos PIMPEP. Entonces, aquí hay un monto diferenciado que yo creo debería ser solo uno, ¿verdad? Va desde 18,313 para las áreas más pequeñas hasta 13,760 para las áreas mayores a 5 hectáreas. Sistemas agroforestales para ambos programas también.
Hablamos en Probosque de árboles en asocio con cultivos anuales con 9,500 quetzales, árboles en asocio con cultivos perennes y sistemas silvopastoriles. Aquí tenemos los dos arreglos, 4,400. Árboles en línea, 3,500 quetzales en los 5 años. Y nuevamente, ¿verdad? En PIMPEP, esta modalidad tiene los mismos 3 rangos de área. Y tiene un monto que va desde los 9,157 quetzales hasta 6,880 quetzales. Aquí tal vez los montos son un poquito más elevados y esos son los análisis que nosotros tenemos que hacer para ir homologando lo más posible estos montos. En protección, en el caso de Probosque tenemos 2 rangos. En áreas de 0.5 a 15 hectáreas, el incentivo corresponde a 2,500 quetzales por hectárea. Y en áreas mayores a 15, el monto base, ¿verdad? Que serían los 37,500 por las 15, más 500 quetzales por hectárea adicional. Así es como se calcula, digamos, la asignación del incentivo para áreas Probosque. Y para PIMPEP también hay 2 rangos de 0.1 a 5 y mayores a 5. 2,885 por hectárea y 740 quetzales por hectárea adicional a partir de 5. Producción. En el caso de Probosque, estamos tratando de fomentar el manejo de bosques naturales con fines productivos y recientemente estos montos que estoy mencionando fueron aprobados el año pasado. Son los vigentes y en el caso de producción estamos hablando de los mismos rangos, 4,000 quetzales por hectárea hasta 15 y 1,200 quetzales por hectárea adicional. Y en PIMPEP tenemos 3,088 para las primeras 5 y 862 para cada hectárea adicional. Esto es producción. Y restauración de tierras forestales degradadas que solo existe en Probosque. Tenemos 3 montos, ¿verdad? Para la restauración a través de regeneración natural y bosques secundarios, el monto actual es de 22,500 en los 10 años. Para bosques riparios y bosques degradados, 24,800. Y para mangle, que digamos es la restauración un poquito más cara, de acuerdo a los estudios que tenemos, 27,100 quetzales es el incentivo que estamos ofreciendo. Entonces, algo muy importante mencionarles es de que en la última actualización de montos que tuvo Probosque, se hizo un análisis de costos para cada una de las actividades y se estima que el incentivo corresponde más o menos a un 60, un 65% del costo total de implementar estas acciones. Bueno, ya lo mencionó el compañero al inicio, Juan, el área del proyecto Volcanes, ¿verdad? Es muy importante para hacer referencia a qué es lo que hemos desarrollado como incentivos dentro de este territorio. Y créanme que cuando estaba haciendo este análisis, yo creí de que este territorio que es tan importante tenía más incentivos y realmente es muy poco lo que tenemos. Vamos a dar algunos datos. Con PINFOR, que estuvo durante 20 años, se establecieron o se incentivaron 110 proyectos en este territorio, ¿verdad? El territorio del proyecto que hablábamos de 32 municipios, 7 departamentos y 3 regiones. Tenemos nada más con PINFOR registrados 110 proyectos. Un total de 4,300 hectáreas bajo manejo en ese territorio y una inversión de 16,5 millones de quetzales en PINFOR, ¿verdad? Me pareció muy interesante y obviamente hay que hacer el análisis de qué pasó ahí, probablemente el tema de certeza de la tierra, no sé, pero yo creí que PINFOR había sido más impactante en el territorio. Tenemos actualmente Probosque,
¿verdad? Con sus diferentes modalidades. Actualmente tenemos vigentes 42 proyectos en el territorio, equivalentes al manejo de 2.374 hectáreas y una inversión hasta el momento de 20.8 millones de quetzales. Eso es lo que hemos invertido en este territorio. Y tenemos también los datos de PIMPE, ¿verdad? En el territorio hay un mayor número de proyectos PIMPE. Obviamente las áreas son pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de 1.200 proyectos, 3.574 hectáreas bajo manejo y una inversión del Estado en este territorio hasta la fecha de 54.3 millones de quetzales. Entonces, a mi criterio, pues es poco lo que se ha incentivado en este territorio en comparación a la implementación de los programas, ¿verdad? En el caso de PIMPE, pues hicimos el análisis aquí y hay un 3.83% de la inversión total del programa está en este territorio. A mi criterio es bastante poco. En el caso de Probosque, un 3.3% de la inversión total está en este territorio y Pinfor solo tuvo ni el 1%. Entonces, es bastante poco para mí. Entonces, necesitamos pues desarrollar algunas acciones que mejoren la participación o la posibilidad de participación de los actores dentro de este territorio. El financiamiento de los programas, ustedes saben que viene directamente. ¿Perdón? Bueno, el presupuesto viene directamente de los ingresos ordinarios del Estado y Probosque, de acuerdo a la ley, debe tener una asignación del 1% y PIMPE del 0.5 al 1%, ¿verdad? Es importante mencionar que el INAP recibe un 15% adicional al presupuesto de PIMPE por concepto de administración y un 20% adicional al presupuesto de Probosque para también lograr la implementación de los programas, ¿sí? Entonces, es importante también mencionarles de que cuando el Congreso de la República aprueba la ley de ingresos y egresos del Estado, anualmente, digamos, define un monto para la inversión al beneficiario y adicionalmente el 15%, que cuando inició PINFOR no se visualizó así. Del monto total asignado, el 15% correspondía al INAP. Ahora no es así. Ahora está íntegro, digamos, adicional al presupuesto para el beneficiario. Juan, no sé cómo voy de tiempo. No sé si me estoy... Inge, tal vez podemos ir terminando con unos 5 minutos. Ya tenemos ahí para que podamos tener un espacio de preguntas, por favor. Perfecto. Tal vez algo muy importante que yo quería mencionarles es los objetivos de Probosque y las modalidades. Esto es producto de lo que hoy tenemos como el plan estratégico de Probosque y esto sí me interesa mucho compartirlo con ustedes porque hicimos un análisis que nos indica que en función a los objetivos y a las funciones, digamos, que se establecen dentro de la serie de objetivos de la ley, es importante, como les digo, ir evaluando el impacto o el cumplimiento de esos objetivos de la ley. Entonces, tenemos un pequeño análisis que nos dice más o menos cuál debería ser la distribución de los recursos por modalidad para lograr esos objetivos. Y esto es algo nuevo que nosotros estamos teniendo para el programa y creo que es muy importante. Y este cuadro en resumen nos dice de que un 12.5% debería estar destinado a protección, un 14.6% destinado a la producción, un 16.7% destinado a la restauración, un 19.8% a plantaciones para la producción de madera, 17.7% a plantaciones con fines energéticos y un 18.8% a sistemas agroforestales. Entonces, para realmente cumplir con los objetivos de la ley necesitamos orientar la demanda a tal manera de que podamos, digamos, en algún momento llegar a implementarlo bajo este marco
que se estimó, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, haciendo escenarios de la implementación del programa, pues tenemos tres escenarios, ¿verdad? Porque sabemos de que la asignación presupuestaria, pues no es el 1% en realidad, ¿verdad? O sea, ese 1% hemos hecho análisis y yo creo que cuando más nos han asignado, nos hemos acercado más o menos al 0.5%. Entonces, tenemos dos escenarios, ¿verdad? Tres escenarios para la implementación del programa. Estamos hablando de 785,000 hectáreas en el escenario pesimista, que estamos hablando de la asignación de un 0.25%. El escenario ideal sería la asignación exacta del 1% para que en los 30 años logremos 2.9 millones de hectáreas bajo manejo incorporadas en todas las modalidades. Y un escenario muy bueno sería de que tuviéramos por lo menos un 1.25% de asignación que nos permitiría llegar a 3.8 millones de hectáreas de incentivos, ¿verdad? Entonces, este análisis nos ha permitido al momento tener ya algunas propuestas de priorización del territorio para la implementación de cada modalidad. Esto es algo, como les repito, es algo nuevo y que vamos a ir socializando con los diferentes actores para orientar la demanda, ¿verdad? Realmente quisiéramos que en el tema de plantaciones forestales, que es el mapa que ustedes ven acá, digamos, el territorio priorizado para la implementación de plantaciones esté muy, muy cerca, digamos, a los polos de desarrollo industrial. Este análisis lo hemos hecho, digamos, también incorporando un modelo que toma en cuenta las vías de acceso, ¿verdad? A las diferentes áreas potenciales. Entonces, solo se los menciono porque ya tenemos, digamos, algún análisis importante que nos gustaría llevar a nivel local y, por qué no decirlo, en el territorio del proyecto, ¿verdad? Para ver cuál realmente es la potencialidad del territorio. Tenemos también, les muestro aquí nada más las dos modalidades más fuertes, que son plantaciones y conservación de bosques naturales. Y también acá podemos mencionar de que en el tema de protección vamos a darle mucha importancia, digamos, a aquellas áreas que tienen como prioridad incluir áreas de muy alta captación y regulación hídrica, ¿verdad? Muy alta capacidad de regulación hídrica, alta, áreas ubicadas en parte alta de cuenca, digamos, esos son como por mencionarles algunos criterios de priorización del territorio, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco y más con detalle con los diferentes actores. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto nos ha llevado, digamos, a hacer un análisis, qué es lo que está pasando con el programa ProBosque actualmente. Esta es la distribución de la inversión por modalidad. En los primeros 3 años hemos invertido 455 millones de quetzales. Y ustedes pueden ver en este cuadro que el 69% ha sido destinado a protección. Entonces, necesitamos, digamos, de alguna manera, con esto no estoy diciendo que protección no sea importante, ¿verdad? Pero si realmente, digamos, queremos cumplir con todos los objetivos de la ley, tenemos que ir redireccionando la demanda a tal manera de que vayamos buscando un mayor equilibrio en el cumplimiento de las diferentes modalidades, ¿verdad? Por eso les decía que el programa tiene tantos, en sus objetivos tiene una ambición tan grande que realmente tenemos que tener un reto muy grande de poder ir direccionando la demanda por modalidad. Los criterios de priorización para la modalidad de protección, solo para mencionarles, ya se los dije, ¿verdad? Las zonas de muy alta recarga, de alta recarga hídrica, áreas protegidas como prioridad en este modelo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hicimos un análisis de que en lo que llevamos estos 3 años de inversión, más o menos un 50% de lo que hemos invertido, que son 144 millones en protección, solo el 50% está ubicado dentro de las áreas que realmente tendrían una prioridad importante. Entonces, todo este análisis que hemos hecho nos va a servir para mejorar, digamos, de alguna manera la implementación del programa y orientar hacia dónde debe estar cada una de las modalidades.
Los requisitos para el programa, yo creo que esto también lo encuentran en la página web. Aquí voy a mencionar los generales, ¿verdad? Porque también hay requisitos diferentes para cada programa, pero en este caso, poseer un área mínima de 0.5 hectáreas de terreno para probosque y para PIMPE 0.1 hectáreas, ¿verdad? El formulario de solicitud que debe ser debidamente lleno y el formulario que realmente está colgado en la página, porque es algo que ahora estamos exigiendo mucho, ¿verdad? Que las solicitudes se hagan en ese formato. Contrato de cumplimiento después de la aprobación del proyecto y certificación emitida por el registro de la propiedad o constancia de posesión emitida por el alcalde municipal. Todos estos documentos aunados al plan de manejo, que es como el requisito más importante, pueden, digamos, iniciar la gestión en las direcciones subregionales. ¿Quiénes se han beneficiado? Pues hay una amplia gama de beneficiarios en ambos programas. Hablamos de personas individuales, en empresas más para probosque, comunidades, comités, cooperativas, municipalidades, asociaciones, ONGs. Esos son los principales beneficiarios. Para ir terminando, los principales logros en global, en los programas que manejamos en el INAV, hablamos de 148,000 hectáreas recuperadas a través de plantaciones. Hablamos actualmente de 5,700 hectáreas de tierras forestales degradadas, recuperadas y bajo manejo. 420,000 hectáreas de bosque natural con fines de protección y producción. Bueno, aquí en un 95% es protección, ¿verdad? Que también es importantísimo. Como elementos considerados como deforestación evitada. 13,700 hectáreas de sistemas agroforestales. Ubicados, algo muy importante, ubicados en municipios con pobreza y pobreza extrema, que son como nuestros indicadores más importantes. Actualmente el INAV el Estado, ¿verdad? A través del INAV ha invertido más de 3,815 millones de quetzales. Y esta es la distribución geográfica, ¿verdad? Para mostrar de alguna manera, 54,490 proyectos en total, 588,000 hectáreas bajo manejo y 3,815 millones de quetzales invertidos, ¿verdad? Por modalidad, esa sería la ubicación. 1.21 millones de beneficiarios y, como les mencioné al inicio, 30% mujeres, que es un indicador muy importante. 53 millones de jornales equivalentes a 190,000 empleos en el área rural. Y hemos beneficiado a, yo creo que la totalidad de grupos lingüísticos en el país. O sea, hay una participación diversa. Y por último, mencionar algo muy importante, que estamos en 169 municipios de extrema pobreza y 172 municipios de alta vulnerabilidad nutricional, financiando en los últimos años más de 39,000 proyectos en este territorio, con una inversión de 2,483 millones de quetzales. Esto como los principales impactos del programa, ¿verdad? Entonces, hasta ahí me quedaría con mi presentación. Quiero agradecer a todos la atención. Realmente, como les decía al inicio, hay mucho que hablar en relación a la implementación de los programas, pero por cuestiones de tiempo, pues lo voy a dejar hasta acá. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí están mis contactos para que ustedes también puedan comunicarse directamente con mi persona y poder seguir platicando de este tema. Agradezco entonces el tiempo y dejo el tiempo para algunas preguntas. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta de Nehemías González. Señala, buenas tardes, una consulta con respecto a los proyectos PINFOR que recibieron el 100% de los pagos y que ahora pasan al probosque por reincentivación. ¿Ah? Si no mal recuerdo, ¿recibirán el 100% de los pagos o solo un porcentaje? Bueno, hay dos cosas en su pregunta. Proyectos PINFOR que finalizaron, o sea, que tuvieron su asignación de incentivos en un 100% con PINFOR, únicamente pueden
o tienen la posibilidad de seguir siendo incentivados si son proyectos de protección y que cumplan con dos condiciones que establece la ley, que estén ubicados en zonas de muy alta captación y regulación hídrica o que estén en parte alta de cuenca, que tenga fuentes de agua que abastece a cabeceras municipales. Esas son las dos grandes condiciones, ¿verdad? Si no cumple con estas condiciones, no puede ser reincentivado. Y si es reincentivado, solo se le asigna el 50% del incentivo. ¿Sí? No sé si respondo a la pregunta. Bueno, la otra cosa importante es de que todos aquellos proyectos PINFOR que no finalizaron su periodo de incentivos están siendo incentivados con ProBosque, o sea, tuvieron un proceso de continuidad y se están finalizando con ProBosque, con los montos que ProBosque tiene actualmente aprobados. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Puede levantar la mano aquí en el chat y le abrimos el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Aquí nos preguntan también Walter Martínez. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo haría yo para poder entender a la población sobre el tema de la madera sustentable que se sacará del país hacia Estados Unidos? Bueno, ese es un tema bastante interesante, ¿verdad? Que en este caso, pues, yo creo que la respuesta correcta la tienen los colegas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero aquí lo importante es de que sepamos o llevemos a la población en algún momento la información de que esa madera está siendo aprovechada de una manera legal, ¿verdad? Y no solo legal, sino de una forma que está considerado como un modelo de manejo forestal a nivel mundial y son específicamente las concesiones, ¿verdad? Tal vez estamos fuera del tema, pero mi criterio es de que eso es muy importante, ¿verdad? Tanto para el desarrollo de las comunidades que hacen ese importante manejo en las concesiones. No sé si me ayuda con otras preguntas ahí. Aquí hay otra que dice, ¿hay experiencias hasta ahora de incentivos a sistemas silvopastoriles? En términos concretos, ¿cuáles son los requisitos para aplicar? Bueno, en temas silvopastoriles, yo les digo la verdad, digamos, actualmente hicimos un proceso de actualización de parámetros de criterios y parámetros técnicos y tomamos muy en cuenta la participación de estos actores o estos sectores, ¿verdad? Tuvimos la participación de los lecheros, de los ganaderos, y realmente ellos nos han aportado una experiencia muy importante para tomarlos en cuenta en los criterios definidos, ¿verdad? Entonces, en ProBosque realmente tenemos muy pocos proyectos, esa es la verdad, muy pocos proyectos, y por eso les decía al inicio de que quisiéramos realmente despegar esa modalidad, ¿verdad? Entonces, le puedo decir así en términos generales, tenemos muy pocas experiencias, pero sí tenemos, digamos, información importante que creemos nos va a ayudar para levantar esta modalidad. Y si quisiéramos que digamos, con los nuevos parámetros podamos facilitarle a la gente que se dedica a este tema de la ganadería la posibilidad de poder participar en el programa, ¿verdad? Entonces, los requisitos son los mismos, ¿verdad? Lo único que tenemos que considerar es de que para incentivar un sistema agroforestal tiene que ser un sistema que se inicie, que se establezca, digamos, a partir de la vigencia de la ley ProBosque. O sea, sistemas que se hayan establecido después del 2015 o que estén en reciente establecimiento pueden ser incentivados con ProBosque. Todos los sistemas ya establecidos, como las áreas cafetaleras, todos estos que ya fueron establecidos en tiempos anteriores, esos no se pueden incentivar, tienen que ser nuevos. Gracias, ingeniero. Aquí Sara Paula nos pregunta, buenas tardes, ¿se tienen proyectos de incentivos forestales dirigidos únicamente a mujeres? Y cuando son grupos mixtos, ¿qué actividades hacen las mujeres? ¿Se benefician ellas con jornales de trabajo? ¿O qué tipo de trabajo hacen?
Miren, realmente en los dos programas tenemos proyectos exclusivos de mujeres, de manera individual y en grupos de mujeres, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo lo que le puedo decir, digamos, en la implementación del programa es de que estas mujeres se organizan y realmente desarrollan las actividades contempladas en su plan de manejo. Yo creo que al final son las más empoderadas en el sentido de cumplir con lo establecido en el plan de manejo, ¿verdad? Tienen más claridad, esa es mi percepción, tienen más claridad en relación al cumplimiento del plan de manejo y no caer, digamos, en algún momento de incumplimientos. Entonces, las actividades, pues, ¿qué le puedo decir? Son exactamente las mismas, digamos, que están consideradas en el plan, solo que en este caso son implementadas por mujeres con mucha más responsabilidad en el caso de algunas evaluaciones pequeñas que hemos realizado con PIMPE, ¿verdad? Que es donde tal vez se da un poquito más el tema de la participación de la mujer, ¿verdad? Pero sí hay, digamos, proyectos específicos. Tenemos casos importantes, ¿verdad? Como un caso que fue premiado el año pasado, ¿verdad? De mujeres en el territorio de Quetzaltenango que tienen sistemas agroforestales, producción de leña, también con plantaciones energéticas, muy bien desarrolladas y muy bien planteadas, con un cumplimiento ejemplar y son proyectos de mujeres completamente. Gracias, ingeniero. Ujú. Aquí Juan Rivera nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo se pueden trabajar áreas vecinas aledañas para crear corredores biológicos y zonas de protección forestales más extensas que se puedan meter juntas a los incentivos de Probosque? Pues en este caso sí, definitivamente orientando la demanda de conservación de estas áreas. eh, en la propuesta que estamos haciendo actualmente de priorización territorial, hemos incluido las zonas definidas como áreas forestales potenciales para la conservación. Y ahí específicamente se ha podido, digamos, delimitar las zonas importantes como corredores biológicos. Entonces, lo ideal en términos de priorización territorial sería que lográsemos incentivar estas áreas con prioridad, ¿verdad? Porque serían las que nos van a permitir, digamos, esa funcionalidad del bosque y tener, digamos, esa conectividad de los recursos, ¿verdad? Que ahí existe. Entonces, eso es un poco, digamos, ya las ideas de ir implementando, de ir priorizando. Y sí, el tema de corredores biológicos es o lo estamos considerando como un criterio importante para la priorización territorial en la modalidad de protección de bosques naturales. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más quisiera plantear alguna pregunta, alguna duda que tengan? Pueden levantar la mano aquí en el chat o hacerla directamente también al chat escribiéndola. Nos pregunta Luis Kiuch, ¿qué estrategias se podrían implementar para incrementar los proyectos de incentivos en la cadena volcánica? Bueno, yo creo que, miren, como les decía al inicio, hay mucho que platicar. En el plan estratégico de Probosque, una de sus principales, digamos, líneas de acción es el tema de la divulgación del programa. Realmente, por un lado, nos interesaría muchísimo poder llevar la información a todos los interesados en el país, pero también por el otro lado nos preocupa un poco el tema de la asignación de presupuesto, porque les menciono, durante esos 3 años, la demanda, digamos, no había superado el monto asignado, pero para el otro año, 2021, estamos considerando que ya los recursos que se nos han notificado como techos presupuestarios probablemente ya no alcancen para la demanda. Entonces, lo que nosotros estamos interesados o vamos a empezar a desarrollar con mayor interés es esa reorientación de la demanda. Y yo creo que cuando tengamos ya datos un poquito más finos, podríamos desarrollar algunas estrategias en base a la potencialidad que existe en el territorio, ¿verdad? Del proyecto. Y yo creo, así en términos muy generales, que una de las modalidades más importantes que podríamos
fomentar y desarrollar en este territorio son los sistemas agroforestales, ¿verdad? Podría ser también el tema de plantaciones con fines energéticos, considerando que la ubicación de este territorio también es importante, muy cercano, digamos, a los polos de desarrollo forestal. Entonces, pero yo creo que toda esa información que ya la tenemos de alguna manera, tenemos que analizarla a nivel de territorio para realmente definir esas estrategias de por dónde, digamos, empujar a la gente a participar. Si es en protección, si es en producción o si es en sistemas agroforestales, como creo yo que es el potencial del territorio. No sé si... Aquí tenemos una pregunta de Flor Canizales. Pregunta, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué compromiso tienen con los ODS y el CATUM, el INAV? Pregunta. Bueno, yo creo que digamos, todos los resultados que hemos tenido están de alguna manera vinculados a los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Principalmente el objetivo 13, si no estoy mal, donde nosotros tenemos ese aporte directo, digamos, en términos del tema de cambio climático, por ejemplo, hay resultados importantes, ¿verdad? Yo creo que son aportes muy importantes que estamos haciendo en términos de recuperar áreas forestales y en términos de conservar áreas, ¿verdad? Que también tiene su contribución importante. El CATUM, pues ustedes saben que el CATUM fue un plan de desarrollo planteado por la CGPLAN, que tiene muy buenas cosas y también tiene otras que habría que analizar y mejorar. Lamentablemente, a mi criterio, se ha quedado en plan y realmente la planificación institucional del INAV ha sido muy, muy enmarcada principalmente al tema del plan CATUM, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos alineados, ¿verdad? Y yo creo que los resultados que estamos generando con los programas, pues están contribuyendo mucho a lo que ahí se ha definido como objetivos de desarrollo o como indicadores de CATUM. Gracias, ingeniero. Ya para concluir, por cuestiones de tiempo, vamos a darle la palabra a Luis Kivich, que está preguntando aquí. ¿Puede activar su micrófono, Luis? Gracias, Omar. Felicitaciones por la presentación. Gracias por darme la oportunidad. Solo voy a ser breve. Quería hacer un aporte con relación creo yo que una de las cuestiones que ha incidido para que los proyectos en la cadena volcánica no sean numerosos como se esperaría, ha sido porque muchos pequeños propietarios o poseedores tienen el temor de que al aplicar a estos incentivos, ellos tienen el criterio de que se les va a quitar la tierra, ¿verdad? Entonces, yo tuve una experiencia muy directa con este tema. No eran incentivos provenientes del INAV, eran incentivos provenientes de otra fuente que no era el INAV, que por el momento no me recuerdo, yo creo que era de la cuenca del manejo de la cuenca del lago de Amatitlán. Por ahí creo que habían posibilidad de algunos incentivos para bosques en la cordillera Lush. Y cuando se intentó pues motivar a los propietarios que tenían sus bosquecitos naturales aún, pues ellos argumentaron de que no querían participar en estos incentivos porque tenían la idea de que se les iba a quitar la tierra, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que ha contribuido, ¿verdad?, a que muy pocos proyectos, ¿verdad?, se metan al tema de los incentivos. Creo que partiendo de esa realidad, porque es una gran realidad, habría que buscar los mecanismos para conjuntar esfuerzos con las comunidades, no sé, quizás reuniones con poderes, con alcaldes, con organizaciones indígenas, para que ellos comenten, para que ellos puedan externar esas preocupaciones que ellos tienen, ¿verdad? Y que realmente estos programas que está manejando el INAV pudieran tener un poco de más impacto, porque en realidad sí se necesita
¿verdad? Que los bosques naturales, que los sistemas agroforestales se puedan fortalecer. Sabemos que las comunidades de alguna manera pues están conservando los bosques. En presentaciones anteriores hemos visto que en los mapas aparece que donde hay comunidades indígenas es donde hay todavía presencia de bosques naturales. Entonces, creo que es importante apoyar esta iniciativa del INAH, ¿verdad? Y entonces con ese fin, pues hago esta observación, ¿verdad? Para que sea tomada en cuenta en las estrategias. Quizá no sea lo más aconsejable lo que yo dije, ¿verdad? Reuniones con estos y con los otros actores, quizá hayan otras ideas. Entonces, pero la idea es fortalecer el tema de los incentivos del INAH y que realmente de aquí a cuando vaya finalizando, pues los resultados sean distintos a los incentivos que le antecedieron. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Yo creo que lamentablemente, pues después de 22 años de estar implementando incentivos a través del INAH, pues todavía existe, digamos, ese problema, ¿verdad? De que la gente cree de que arriesga, digamos, su territorio, ¿verdad? Su tierra, al poder ingresar a los incentivos. Entonces, ese problema fue el más marcado, digamos, cuando empezamos a desarrollar incentivos PINFOR. Pero poco a poco la gente se fue dando cuenta de que no era así, y yo creo que eso también se ve reflejado en la implementación del programa PINPEP, que ha tenido, digamos, a nivel de pequeños, mucho auge. Entonces, definitivamente la organización local sería, digamos, un elemento muy importante que nos ayude a llevar, digamos, la información a las comunidades y a mejorar ese paradigma, ¿verdad? De que la gente cree que los programas de incentivos son un riesgo para perder sus tierras. Eso tendríamos que todavía superarlo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por parte del proyecto Cadena Volcánica Central. Pues le damos las gracias por haber participado el día de hoy con esta conferencia, con estos conocimientos, y muchísimas gracias también a los participantes que han estado acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que a nosotros nos gusta hablar de este tema y qué mejor que se den estos espacios para llevar la información. Como les dije al inicio, lamentablemente el tiempo es muy corto para esto, pero estamos a las órdenes para cualquier duda, cualquier apoyo, tanto en la coordinación del programa como en las direcciones subregionales y regionales del INAH. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues muchísimas gracias a todos y todas por haber acompañado el día de hoy en esta presentación. Les recordamos que vamos a arrancar el próximo módulo de conservación de la biodiversidad el 22 de septiembre, y estén atentos a sus correos electrónicos y a nuestras redes sociales para poder pues tener la información para nuestras próximas conferencias. Muchísimas gracias nada más, ingeniero. Que tengan muy buena tarde, todas y todos, que descansen. Feliz tarde. Con gusto, feliz tarde. Gracias. Buenas tardes.